Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesía. Somos la iglesia en todo lugar y el día de hoy es un gozo que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien, quizás en tu familia, con amigos, con vecinos y poder adorar el nombre de Dios juntos, tomar algo juntos, desarrollar una comunidad juntos en donde quiera que estés y poder estudiar y oír lo que Dios tiene que decir para cada uno de nosotros y ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y quiero empezar una serie de estudios viendo la vida de algunos hombres, algunas personas en la Biblia que en alguna manera realmente tuvieron que creer en Dios, pero no solamente es creer quién es Dios, pero creerle a Dios. Yo no sé si tú estás experimentando algún tipo de situación en tu vida que puede causar temor, miedo, quizás duda al hecho que quizás Dios no escuche tu oración, no escucha lo que estás necesitando porque no ha respondido. Quizás te sientes desanimado, sin esperanza por las diferentes circunstancias de la vida. Y naturalmente cuando eso sucede, nos hace dudar realmente del poder de Dios, nos hace dudar de Dios. Y esta serie se titula Creyendo en Dios, creyendo realmente en lo que Dios dice en su palabra, en quién es Él. Y quiero empezar hablando de un personaje que quizás has oído antes llamado Elías. Y Elías fue un hombre que Dios usó en gran manera, un profeta que comunicaba el mensaje de Cristo al pueblo de Israel. Y que a pesar de que él hizo cosas grandes a través de Elías, milagrosas a través de Elías, Elías dudó. Elías en un momento tuvo temor y dudó del poder de Dios. Dejó de algún momento de creer en quién era Dios, realmente el poder maravilloso de Dios. Y quiero darte un poquito de contexto. Y cuando Elías fue llamado como profeta, había un rey en Israel llamado Acab y su esposa Jezabel, que era una de las peores y más malvadas mujeres que existía en ese momento. Y ambos realmente estaban dirigiendo al pueblo de Israel, confundiéndolo, adorando a otros dioses, a Baal, a Aserá. Y creó realmente una confusión en el pueblo de Israel de quién era el Dios verdadero, al punto que provocaron la ira de Dios. Provocaron que realmente Dios tuviera que entonces intervenir y corregir, y por eso es que envía y escoge a Elías como profeta para poder ir a hablar con el rey y hacerles entrar en razón. Y hay una parte específicamente en Primera de Reyes 18, cuando tú tengas oportunidad lee esa historia, cómo realmente Dios usa a Elías para ir y confrontar a este rey y de alguna manera ponerles a prueba. Quería demostrar realmente que él era el Dios verdadero y usó a Elías. Y fíjate lo extravagante de este ejemplo y realmente lo que Dios hizo a través de Elías. Pero entonces Elías va y le dice al rey: ya dejen de estar titubeando, dejen de estar confundiendo al pueblo de Israel. Y le estaba diciendo esto al rey y a todos los que estaban con él. Y les estaba retando a que realmente confiaran y creyeran en el Dios verdadero. Y les dice: ¿por qué no hacemos una prueba? ¿Por qué no traes a todos tus profetas que están adorando a Baal, que están adorando a Aserá? Y eran 450 uno, 400 otro. Y trajo a estos profetas para que se reunieran y dijo: hagamos 2 altares. Y traigan 2 toros, escojan un toro ustedes, sacrifíquenlo, destrócenlo, pónganlo en el altar, pero no le prendan fuego. Yo haré lo mismo y vamos a orar para que el Dios verdadero traiga el fuego al altar. Y bueno, todos estos profetas que adoraban a estos dioses, dice que estuvieron adorando y orando todo un día. Empezaron en la mañana, al mediodía Elías empezó a hacerles burla, que a lo mejor no les oía, que a lo mejor estaba de vacaciones, que a lo mejor se había dormido. Y estos profetas empezaron a orar aún con más pasión y hacían lo que siempre hacían, se cortaban, hacían cosas de sangre. Y vemos que al final del día no hubo respuesta, no hubo fuego en su altar. Cuando entonces él viene y pide que traigan agua, y él echa agua alrededor del altar donde él había puesto al toro y los pedazos del toro, y dice que lo hace 3 veces para asegurarse que ellos vieran que estaba suficientemente mojado. Y él empezó y oró y clamó a Dios para que realmente se revelara y les mostrara que él era el Dios verdadero. Y la palabra de Dios dice que inmediatamente el fuego cayó y consumió todo. Inmediatamente todos se postraron ante
ante el rey de reyes, no ante el rey acá, pero ante el rey de reyes y señor de señores, reconociendo que él era el Dios verdadero. Y bueno, Elías entonces manda a perseguir y matar a todos estos profetas, y él elimina a todos estos profetas paganos que estaban confundiendo al pueblo de Israel. Y inmediatamente después de eso, él va a la colina y empieza a orar para que llueva, porque ya tenían mucho tiempo sin lluvia, y estaba afectando realmente las cosechas y todo en el pueblo de Israel. Y también vemos que Dios responde y envía agua y llueve como nunca había llovido antes, y Dios le da un poder sobrenatural a Elías para salir corriendo y llegar mucho antes que el rey llegara nuevamente de regreso al palacio. Y vemos que Dios hace esto increíble a través de Elías. Tú puedes pensar, wow, realmente Elías era un hombre de Dios, un hombre seguro, un hombre que conocía y confiaba en Dios, creía en Dios, y obviamente sí, no lo pudo. Él tenía que hacerlo de esa manera. Yo creo que no hubiera sido capaz de atreverse a hacer ese reto y obedecer la palabra de Dios. Él creyó en Dios en ese momento. Y déjame decirte algo, porque yo sé que estamos orando. Quizás tú donde estás orando para que Dios haga algo a través de ti. Estás orando para que Dios responda quizás a una necesidad, a una petición que tú tienes. Hay algo que yo quiero animarte, que en tu oración tú no olvides y continúes haciendo, que debemos en el momento de orar y creerle a Dios, debemos de humillarnos, que debemos de ser específicos, que debemos de ser persistentes y debemos de tener expectativa que Dios va a responder. Eso es sumamente importante en el momento que tú estás buscando y oyendo y esperando respuesta de Dios. Y realmente yo creo que Elías lo hizo de esa manera, y vemos en su vida que él tenía esa expectativa de Dios, él le creyó a Dios. Mas, sin embargo, inmediatamente después que eso sucede y que él llega nuevamente a su destino y que el rey regresa nuevamente a su palacio, algo sucede y de alguna manera vemos que a este hombre, a Elías, a este profeta que creía en Dios, que era seguro de que Dios estaba con él, duda, llega un momento de temor en su vida, y vemos que hace algo que nos sorprende a todos. Y quiero que vayamos al pasaje de Primera de Reyes 19, versículo 1 al 3. Dice: cuando Acab, que era el rey, llegó a su casa y le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal, dice que entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Y dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y tú te pones a pensar, pero ¿cómo puede pasarle esto a Elías? O sea, acaba de experimentar el poder sobrenatural de Dios. Él sabía que Dios estaba con él, mas sin embargo tuvo miedo y huyó. No creyó que Dios podía salvarle de las manos de esta reina. Y quizás puede ser lo mismo en tu vida el día de hoy. Quizás tú estás pasando una situación en la cual tú piensas que Dios realmente no es capaz de hacer algo, de obrar, de responder, de proveer, de sanar. Quizás de mostrarte, de darte la dirección que tú necesitas. Y estás pasando por un periodo similar y el cual has estado quizás esperando en Dios, pero ante esa circunstancia, ante esa demora, ante ese pensamiento de que quizás Él no lo puede hacer, empieza a pasar algo en tu ser, empieza a generar miedo, empiezas a quizás a apartarte de Dios y dejas de creer en Dios, dejas de creer y de poner tu fe en Él. Y vemos que Elías por años había visto la mano de Dios en su vida, había hecho cosas sobrenaturales a través de Él. Y dice, si continuamos leyendo ahí del versículo 3 en 1 Reyes 19, dice entonces que Elías se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su siervo. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Vemos que llegó a un punto de desesperación, llegó a un punto quizás aún de depresión, sin esperanza, pensando que ese era ya el final de sus días, que ya no había nada más que Dios pudiera hacer, y le pide que entonces acabe con su vida. Yo creo que ese es un sentimiento bastante fuerte y que estoy seguro
Quizás tú mismo puedes estar sintiendo algo similar o conoces de alguien. Pero yo sé que el día de hoy Dios va a traer esperanza a tu vida. El día de hoy Dios va a fortalecerte. Porque yo estoy seguro que en la manera que Elías se sentía, quizás muchos nos hemos sentido antes. Dejamos de creer en Dios, dejamos de creerle a Dios que Él puede hacer algo en nuestra vida. Y quiero darte ciertas señales que quizás debes de considerar que podemos estar experimentando el día de hoy, que de alguna manera, si continuamos de esa manera, nos puede llevar al punto, al igual que Elías, de dejar de creerle a Dios, de apartarnos quizás aún de confiar en Él. Y una de las primeras señales que debemos de tener y considerar es que podemos estar viviendo agotados. Y yo estoy seguro que eso dijiste, ya me identifiqué yo, ¿no? No tenemos tiempo de descanso y créeme que Dios me está hablando de esto a mí porque estamos en un momento de mucha actividad y que no descansas, ¿no? Que no tomamos ese momento de descanso. Y Elías, cuando vemos su historia y su vida, vemos que él por muchos años él estuvo en constante movimiento, en constante oración, que Dios lo estaba usando para confrontar a Acab y lo enviaba de un lugar a otro. Y antes no había tu tren, no había tu avión, era caminando y caminaban distancias largas para llegar de un lugar a otro. Después de que él hizo ese milagro y que Dios hizo ese milagro con el toro y mandó fuego y que después envió lluvia y que él corrió, o sea, eso fue algo físico que demandó de él. Y luego al llegar a su lugar dice que continúa caminando a Beerseba y deja a su siervo ahí, y luego caminó aún mucho más hacia la montaña. Vemos que él estaba a un punto realmente de cansancio y de agotamiento extremo. Y yo creo que muchos de nosotros el día de hoy estamos igual. Nos podemos sentir igual. Quizás tú eres una madre o un padre de familia que quizás tienes tu trabajo y luego si eres quizás un padre solo o una esposa, una madre sola, y tienes que cuidar de tus hijos, llevarles a todo lugar, y quizás estás sirviendo también en tu iglesia y ves que estás constantemente en movimiento, o eres un estudiante que también está involucrado en diferentes áreas que son importantes pero que te mantiene ocupado, y que mentalmente todos estamos en un nivel, en una capacidad donde sentimos que no podemos dar más, que estamos agotados, que debemos de detenerlos. Y sabes, esa es una señal que debemos considerar para evitar llegar al extremo que llegó Elías, que debemos de considerar para que nuestra fe no se debilite y dejemos de creer en Dios. Debemos de tener conciencia de eso. Si estás viviendo agotado, otra señal es que quizás nos apartamos de los demás. Si en esos momentos de dificultad te apartas del cuerpo de Cristo, te apartas de las personas que pueden ser realmente de bendición a tu vida, y vemos que eso hizo precisamente Elías. Él dice que dejó a su siervo ahí en esa ciudad y él continuó solo hacia la montaña. Dejó a su amigo, dejó a su siervo, se apartó de él y se aisló. Y esa es otra señal que debemos de considerar, porque a veces pensamos que, bueno, es que si te digo no me vas a entender, no vas a comprender realmente lo que estoy sucediendo, y pensamos que debemos de enfrentar esas situaciones solos. Esa es otra señal que debes de tener en cuenta, que debemos de evitar para poder llegar al punto de perder esa esperanza y dejar de creerle a Dios. Otra señal es enfocándonos en lo negativo solamente. Y yo creo que eso lo hacemos muy bien. Nos enfocamos solo en las cosas malas, solo en las cosas de una manera negativa en nuestra vida, y nos ponemos a pensar en lo que Elías dijo. Él dijo ahí en ese pasaje: no soy mejor que mis antepasados. Vemos que él mismo se estaba creando lástima a sí mismo. O sea, mira la condición en la que estoy, yo no soy mejor que nadie. Y llegó a un punto exagerado realmente de enfoque negativo en su vida. Y yo creo que nosotros también podemos hacer algo similar. Yo nunca voy a ser bueno, nunca voy a poder realmente mejorar mi situación. Mi vida nunca va a cambiar, no tiene esperanza, no voy a obtener realmente un mejor trabajo, no voy a obtener una oportunidad en mi vida. Quizás nunca voy a poder perder este peso que quiero perder, o nunca voy a poder cambiar esta situación en mi vida. Dios nunca me va a responder porque Él no me oye. Llevo tiempo orando y Dios no responde, no escucha, y solo nos enfocamos en esa parte negativa y solo vemos eso. Dudamos del poder de Dios, dudamos de que Él pueda realmente hacer algo o que esté haciendo algo. Y esa es otra señal. Esa es otra señal que debemos de considerar. Si estás viviendo agotado, si te has apartado de los demás,
si te estás enfocando solo en lo negativo. Y una última señal que debemos de considerar es que olvidamos lo que Dios ha hecho. Olvidamos lo que Dios ya hizo, no solo en tu vida, pero en la vida de otras personas. Olvidamos que Él es poderoso y olvidamos lo que Él realmente ha hecho en nuestras vidas. Y sabes, uno de los remedios para poder combatir esas señales, porque quizás tú estás experimentando algunas de esas el día de hoy y esa puede ser simplemente una llamada de atención de parte de Dios a decirte: no continúes en esa dirección, porque vas a llegar a una situación extrema en la cual vas a perder toda esperanza, vas a alejarte completamente de mí, vas a dejar tu fe, te vas a debilitar. Uno de los remedios para poder realmente fortalecer eso lo vamos a ver en los siguientes versículos de ese libro de Primera de Reyes, versículos 5 y 6 en adelante. Dice que Dios envió a un ángel a hablar con él. Y entonces este es Dios hablando a través del ángel y le dice lo siguiente en el versículo 5. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Vamos a ver aquí también ciertas cosas y te quiero dar 4 quizás antídotos o cosas que podemos usar para contrarrestar esas otras señales que habíamos estado hablando. Y entonces vemos que este antídoto de parte de Dios para que nuestra fe se fortalezca, para que podamos estar seguros y no perder nuestra esperanza, es que debemos descansar. Número 1, debemos de descansar. Y yo me estoy diciendo a mí mismo, debemos descansar. A veces no nos damos realmente el tiempo y pensamos que no tenemos el derecho a descansar. Más cuando estamos ocupados, cuando estamos extremadamente ocupados, cuando estamos en esos momentos de agitamiento, en momentos ocupados, lo que menos hacemos es dormir y comer. No comemos bien y no dormimos bien. Vemos que aquí el ángel le dice a Elías a través, al ángel le dice a Elías, ¿no?, que coma y beba, y le provee del pan y le provee del agua y luego vuelve a dormir. Nos damos cuenta que es necesario, realmente es algo que debemos nosotros hacer y practicar y entender que está bien el descansar, que está bien en tomar un momento para comer y descansar. Necesitamos realmente eso en nuestra vida. Seguimos la lectura en el versículo 7. Dice: entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Dice: entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Vemos que entonces él necesitaba el descanso y necesitaba comer porque había algo más que había que hacer. Vemos que él necesitaba fortalecerse y en nosotros es lo mismo. Necesitamos realmente de ese descanso para poder continuar haciendo lo que Dios desea que hagamos. Dice que él caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó a la montaña Sinaí. Y esa montaña de alguna manera representa la presencia de Dios. La montaña de Dios representa donde Dios estaba y habita en su presencia. Y vemos que eso es importante también en nuestra vida. Que en el momento que descansemos y comamos también, Dios nos está llevando y nos dice que vayamos a un lugar donde Él habita, al lugar, a la iglesia, al lugar, a ese templo donde se reúnen y poder congregarte y ser fortalecido de esa manera. Entonces, una de las maneras para combatir realmente esa falta de esperanza y falta de fe es que debemos de descansar. Número 2, debemos dejar que Dios reemplace nuestras mentiras con su verdad. Debemos de dejar de estar creyendo y oyendo esas mentiras que el enemigo viene y pone en nuestra vida. Y nosotros realmente somos honestos, formulamos todo tipo de escenario en nuestra mente de las cosas que pueden suceder, peores cosas que pueden suceder en nuestra vida, las cosas que generan ansiedad, generan miedo y que son mentiras. Y debemos de dejar de creer y oír esas mentiras y creer y ver la verdad de Dios. En el versículo 9 de Primera de Reyes 19 dice: allí llegó a una cueva. Llegando nuevamente, él había llegado al monte Sinaí, había llegado al lugar donde Dios habita. Él llegó ahí y dice que ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo: Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Le está haciendo una pregunta no porque no sabía dónde estaba, sino porque de alguna manera él quería que Elías verbalizara y dijera realmente eso que estaba
oyendo en su mente esa mentira que había generado temor y miedo en su vida, que lo había apartado y llevado a ese punto. Quería que él reconociera y lo dijera, que era importante. Y aquí entonces Elías le dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías: pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas, y yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Y vemos entonces que él le dice qué es lo que él estaba experimentando, y nos anima a que podamos ir a Dios y decirle eso que está pasando, pero que de alguna manera él no era cierto, era falso. Él no era realmente el único que quedaba. Dice que había más de 7,000 otros israelitas que estaban adorando al nombre de Dios, que se habían escondido pero que no estaban adorando el nombre de Dios. Entonces él no era el único que quedaba, él no era el único que se interesaba, él no era el único que podía hacer las cosas. Y muchas veces nosotros pensamos igual, pensamos que somos los únicos que podemos hacer algo, los únicos que quedamos, los únicos que se interesa, o pensamos, bueno, mi matrimonio realmente ya no tiene remedio, no hay nada más que hacer, mi familia nunca va a conocer de Dios, y empezamos a rendirnos. Me dieron un diagnóstico que eso va a acabar con mi vida, y descartamos que Dios puede hacer algo en nosotros. Ya no tengo una esperanza financiera, nunca voy a poder salir de esta situación, yo siempre voy a estar solo, Dios no me oye, no me responde, Dios no me va a proveer, no va a cambiar en mi vida. Y vemos que creemos cantidad de mentiras, pero hoy nos está animando a que vayamos al monte Sinaí, vayamos a la montaña de Dios, que vayas al templo, que vayas donde Él está en su presencia. Quiere oír qué es esa mentira para que Él te pueda decir su verdad, para que Él te pueda hacer ver que eso no es cierto, que Él está contigo, que Él está a tu lado en todo momento, y así ayudarte a creerle realmente, a que podamos creer. Nos reta a que podamos creer en Dios. Entonces un antídoto puede ser entonces nuevamente el que debemos descansar, que debemos de dejar que Dios reemplace su verdad con nuestra mentira. Reemplazar la mentira con su verdad. Número 3 es que debemos aprender a escuchar su voz. Sabes, Dios habla de maneras que nosotros no esperamos, y casi siempre tenemos que aprender a escuchar esa suave voz y respuesta de Dios. Porque Dios, pensamos y quisiéramos que Él hablara claramente, pero fíjate en el versículo 11, al seguir leyendo este capítulo, dice: el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, dice, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y nosotros creo que en algún momento nos deseamos y anhelamos oír la voz de Dios tan claro. Quisiéramos que fuera así como un relámpago, así como un fuego, como un terremoto. Pero déjame decirte lo siguiente: en esos momentos más bajos de nuestra vida es cuando más suave nos habla Dios. Quizás solamente te da una palabra, quizás solamente no te da una descripción, no te da más detalles, solamente una palabra, y es donde debemos de realmente aprender a oír su voz y a creer en Él, a no desanimarnos, a no perder la esperanza. Y una última manera que podemos realmente combatir eso en nuestra vida es el que hagamos la tarea que Él nos asigna. Cuando sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer, podemos estar seguros y no desanimarnos, y no perder la esperanza y no perder nuestra fe. En el versículo 15 dice: entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste, otros 40 días, y dice, y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Asael para que sea el rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea el rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. Vemos entonces que Dios le da dirección clara, que le dice claramente qué es lo que debe de hacer, a dónde debe de ir, que de alguna manera vaya y haga su función de profeta, que es lo que Él lo ha llamado a hacer. Y el día de hoy quizás tú te sientes sin esperanza, te sientes sin fuerza, crees que estás acabado, quizás estás confundido,
Quizás estás igual de deprimido que estaba Elías, no creemos que Dios pueda responder, no creemos que Dios pueda hacer la obra, pero hoy Dios te está diciendo, sabes, si tú estás vivo, si tú estás respirando el aire que yo te proveo, es porque todavía tengo un plan, tengo algo, una tarea para ti por hacer. Hay algo que debes hacer y hemos estado hablando las últimas semanas del hecho que Él desea que seamos hacedores, no solamente oidores. Y aquí le estaba diciendo claramente a Él, yo sé lo que estoy haciendo en tu vida. Yo sé todo lo que tú piensas, el temor a Elías de que él era el único que quedaba y que lo querían matar. Pero no era la verdad. Dios tenía otro plan, lo envió de regreso a un lugar donde estaban estos otros 7,000 israelitas que adoraban el nombre de Dios. Y era todo un ejército que Dios ya tenía preparado, pero que Él no sabía. Y eso sucede a menudo en nuestra vida. Yo sé que nosotros experimentamos todo ese tipo de situaciones en nuestra vida y nuestra fe se debilita, dejamos de creer en Dios, pero hoy te está animando. Si tú eres una madre, un padre, un jefe, un estudiante, lo que tú seas, Dios te está llamando a que continúes haciendo tu trabajo, que continúes haciendo lo que Él te ha llamado a hacer. Y esta historia realmente para mí me ha fortalecido porque han venido momentos en los cuales sí, tú te cansas, quizás tú pierdes la esperanza, pierdes la fe en algún momento, pero Dios nos llama y te dice, sabes, tú continúa haciendo lo que estás haciendo porque yo tengo un propósito, y nos reta a que realmente creamos en Él, no solamente creer en Él, pero que creamos en Él, creamos en lo que Él está haciendo y va a hacer en nuestra vida. Y de nuevo, no sé qué estás experimentando el día de hoy, pero quiero animarte, quiero decirte que realmente Dios tiene un plan y un propósito, pero que no pierdas la esperanza, que no dejes de buscar de Él, que continuemos creyendo en Él, creamos que Él va a responder porque Él lo ha hecho una vez, lo va a volver a hacer. Solo recuerda que Él está a tu lado en cada momento. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel. Señor, gracias porque tú nos muestras en tu palabra a través de la vida de muchas personas que nosotros lo que podamos estar experimentando no somos los únicos ni hemos sido los únicos. Que han habido hombres, han habido mujeres que han también experimentado las mismas situaciones que nosotros, pero que tú has sido fiel, que tú te has mostrado y te has revelado en ellos, y el día de hoy tú deseas fortalecernos porque quizás hemos perdido la esperanza, porque quizás estamos desanimados, porque quizás la ansiedad y el temor y el miedo ha abarcado nuestro corazón y pensamos de que eso es el final. Pero Señor, hoy tú nos recuerdas que tú eres un Dios fiel, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y nos estás retando a que seamos fuertes, que continuemos creyendo en ti porque tú eres un Dios que nunca falla. Señor, ayúdanos a creer, a fortalecer nuestra fe el día de hoy, que podamos creer que tú eres capaz de hacer lo imposible en nuestra vida. Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, quiero nada más animarte el día de hoy, que recuerdes que Dios está de nuestro lado, que Él nos sostiene en su mano en todo momento, que el día de hoy tú que recobres la fe, que recobres la esperanza, que no dejes de creer en Él. Él está a tu lado, solamente te está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.